Me encuentro en Polonia, concretamente en la localidad de Kłodzko, que fue donde yo nací. Me parece increíble que llevemos todo el día nublado y que tras hacer justo la intro salga el sol y me den toda la cara. Pero bueno, en estas maravillosas tierras donde habitan unas 25.000 personas fue donde yo me crié y donde estuve viviendo hasta los 6 años, que fue cuando me mudé a Mallorca. Y no fue hasta que volví aquí ya siendo mayor cuando me empecé a interesar por su cultura y su historia. Y hoy he venido aquí para contárosla. Muchos la llaman la pequeña Praga porque su arquitectura es muy similar a la capital de la República Checa. De hecho, se comenta que este puente sobre el cual estoy ahora mismo es una réplica del puente Carlos de Praga. Sin embargo, esto es una mentira cochina porque el puente Carlos de Praga se construyó en el año 1357 y este de aquí en el año 1280. Y por muy raro que parezca, he dejado el nombre del puente para el final porque es que me hace mucha gracia de verdad cómo le ponen los nombres a las cosas en Polonia. Lo hacen como de forma súper literal. El nombre oficial en teoría en polaco de este puente es Most Gotycki nad Młynówką, que literalmente traducido significa puente gótico que pasa por encima del canal Młynówka, que es el canal de agua que pasa por debajo del puente. No sé, que lo llamen literalmente el puente que pasa por encima de un río, me hace mucha gracia. Es como que no se lo han currado nada, han dicho, está ahí, pues le ponemos ese nombre y a tomar por culo. No se comen mucho la cabeza. Pero tal vez lo que puede llamar más la atención es que este puente fue construido utilizando claras de huevo, en concreto una mezcla de claras de huevo y carbonato de calcio, lo cual daba lugar a una especie de cemento muy resistente, una técnica que ya se había utilizado para construir castillos medievales y que era con esos ingredientes pues porque eran los más accesibles y los más baratos en aquella época. Pero claro, si solo utilizaban las claras, ¿qué pasaba con las yemas? Bueno, primero que todo, los huevos los recogían de aldeas cercanas que eran propiedades de la localidad y luego unos mozos separaban las yemas de las claras en unos cubos. Por un lado, los cubos con claras eran llevados a la construcción y los cubos con yemas eran llevados al mercado local, donde vendían cada cucharada de yema por un heller, que era la moneda que se utilizaba en aquella época, y de esa forma evitaban el desperdicio y de paso se sacaban unos dineritos. Tristemente, la localidad de Kłodzko ha sufrido a lo largo de su historia dos inundaciones muy devastadoras. La primera de ellas en el año 1997 y la segunda ahora muy recientemente en el año 2024. Los motivos de la inundación y todos los efectos que tuvo esta, la verdad es que dan para hacer un vídeo aparte, que la verdad, si le dais mucho apoyo a este, creo que puedo hacerlo también, pero eso sería ya casi como un documental, un reportaje entero. Pero bueno, básicamente hubo una inundación terrible en la cual, si yo estuviera ahora mismo en ese momento, estaría el agua por encima de mi cabeza. Este puente, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que ahora mismo está cerrado por reformas, lo que es el suelo en sí estaba por debajo del agua. Os pondré ahora unas imágenes para que os hagáis la idea de hasta qué punto esto estuvo inundado, porque ahora mismo estoy sobre el puente y fijaos dónde está el agua, el nivel normal, y lo mucho que tuvo esto que subir para que incluso estas baldosas estuvieran recubiertas de agua. Lo que es prácticamente todo el casco antiguo quedó destrozado, dejando a muchos negocios totalmente inundados y que no han podido incluso reabrir hasta el día de hoy, más de un año después. Pero lo peor de todo esto es que la leyenda cuenta que en teoría se espera una tercera inundación. Estoy básicamente ahora en la calle Grotera, que fue una de las calles del casco antiguo, es como la más principal y que se inundó por completo. Y es que aquí justo detrás mía, en este edificio, hay una escultura de un lobo. Se dice que en esta antigua casa vivía un vidente llamado Filipek, el cual un día dijo que cuando se juntaran los 3 sietes ocurriría un cataclismo. Y esto muchos lo relacionan con que la primera inundación fue el 7 del 1997. Esto puede ser pura coincidencia, ya que la segunda inundación fue en otras fechas, pero hay una teoría que va más allá, y es que si os fijáis, el lobo tiene la lengua fuera. Muchos aseguran que esperando a poder beber agua. En la primera inundación, la de 1997, el nivel del agua no llegó hasta la lengua del lobo, se quedó un poco por debajo, y en la segunda tampoco, con lo cual se dice que el lobo todavía no ha bebido agua y que tiene que haber una tercera inundación en la cual por fin beba y ahí se termine el ciclo malicioso de las inundaciones. Es un poco el rumor que corre por esta localidad. Es un misterio, no se sabe qué va a pasar, pero al menos aquí ya se han iniciado y van bastante avanzados los trabajos de reconstrucción, de recuperación de todos los destrozos que sucedieron con esta segunda inundación. Mira, me acaba de dejar aquí entrar uno de los obreros adentro donde están reconstruyendo el edificio. No, y mira, claro, aquí se ve cómo está esto ya reconstruido, recién renovado. Fíjate tú qué diferencia, cómo está aquí todo nuevecito.
viento. En cambio esta torre de aquí todavía se mantiene como estaba antes. Y os lo quería enseñar, pero justo la parte que os quería enseñar estaba tapada por los andamios, pero aquí se ve, si lo podéis apreciar, por ahí está la línea que marca exactamente hasta dónde llegaba el agua cuando estaba esto inundado. O sea, yo estoy aquí de pie y esto está mucho más alto hasta donde llegaba el agua. Imaginaos todo esto recubierto y el trabajazo que lleva de verdad reformar esto, no me lo quiero ni imaginar. La primera inundación que hubo, la de 1997, es verdad que fue como la más extensa, la que más fue dura a nivel de daños, pero esta segunda sí que es verdad que es como que más ha afectado a la gente a nivel emocional, ya que se trataron muchos años de verdad en reconstruir esta localidad después de aquella inundación y parecía que ya todo estaba en norma, todo estaba bien, y de repente llega esta segunda inundación que ya obviamente es más difícil, ¿no?, reponerte una segunda vez, y mucha gente, por desgracia, desde el año pasado pues no ha podido reabrir sus negocios, los cuales han quedado destrozados porque estaban pues al nivel donde fueron recubiertos totalmente por agua. Pero obviamente es bueno pues ver que se están intentando reponer ahí con todas sus fuerzas, y espero que un día podamos volver a verlo todo bien bonito como estaba antes. El escudo de la localidad de Kłodzko muestra un león con dos colas. La teoría sobre esto es que originalmente se diseñó con una cola, como sería pues un león normal de toda la vida, y que había una delegación de la localidad que había ido a Praga a buscar una escultura de piedra del león para el ayuntamiento. Pero por el camino la estatua se cayó del carrito en el cual la estaban transportando y se le rompió la cola al león. Y luego de esto nacen dos posibles teorías. Algunos dicen que volvieron a Praga y que le pidieron al escultor que hiciera una cola nueva, y este, por si las moscas, le hizo dos colas por si se les volvía a caer y romperle una, que tuvieran una de repuesto. Y la otra es que los mensajeros tuvieron vergüenza de volver a Praga y pedirle al escultor que hiciera una segunda cola y decidieron tallarla ellos mismos, pero digamos que la colocaron un poquito regular, creando así una especie de león fantástico con dos colas que terminó siendo el símbolo oficial de esta localidad. Dejemos un poco de lado las leyendas locales y volvamos un poco más a la realidad. Y es que debajo de Kłodzko existe una antigua red de pasadizos y bodegas muy extensa que en tiempo de guerra se utilizó como refugios de emergencia, pero también para guardar y conservar alimentos, ya que en verano la temperatura de ahí dentro era fresquita y ayudaba a que no se pusieran malos. Y como no, también estando en Polonia era obvio que también lo utilizaban para almacenar la cerveza local. Muchos de los túneles fueron excavados directamente por los habitantes debajo de sus casas y algunos llegaron a tener hasta 30 metros de profundidad. Los túneles resultaron ser tan útiles que hasta las panaderías transportaron sus hornos dentro de las bodegas subterráneas, y esto era una medida de seguridad para evitar incendios, ya que normalmente los edificios estaban hechos de madera y así pues no se podían incendiar. Con el tiempo, eso sí, estas bodegas y túneles se dejaron de utilizar y quedaron abandonados, pero tras varias décadas de abandono decidieron restaurarlos para abrirlos como atracción turística. Bueno, no todos, pero sí que una pequeña sección de unos 600 a 700 metros en el 1976 se abrió de cara al público y se mantiene hasta el día de hoy. En el recorrido se pueden ver varias exposiciones que muestran cómo era la vida medieval en aquella época, mostrando tabernas, talleres, panaderías, almacenes, incluso con escenas animadas con sonidos ambientados en el pasado. Una visita muy recomendable si algún día por un motivo muy extraño decidís visitar Kłodzko. Pero eso no es lo único antiguo que tenemos aquí, y es que justo detrás mía tenemos lo que se llama la Twierdza Kłodzka. Traducido al español literalmente sería la fortaleza de Kłodzko, que es una antigua fortaleza que debajo tiene más de 40 kilómetros de antiguos túneles. Se ve que en la época medieval pues les encantaba estar bajo tierra. La fortaleza en sí ya impresiona porque ya está en lo alto de la ciudad, en una colina, pero es que además es aún más alta, y pues desde aquí hay unas vistas a la ciudad preciosas, la verdad. Aunque no se ve muy bien porque lo tapa mi increíble sombra, aquí podéis ver un poco cómo es la fortaleza por encima, que tiene como esta forma de estrella. No, pero de verdad, 40 kilómetros de túneles me parece increíble, y es que pues estaban muy bien preparados para la guerra. Estas galerías pues eran utilizadas un poco para más de lo mismo, para refugio, para guardar alimentos, pero muchas de ellas eran utilizadas como contraminas. Básicamente eran salas que se podían cargar con pólvora, y si detectaban que se acercaban enemigos a ellas, les hacían explotar. Curiosamente, ese sistema nunca se utilizó y a día de hoy se puede visitar como cualquier otro museo. Con el paso del tiempo, muchos de los túneles y sótanos se fueron olvidando, y tras la Segunda Guerra Mundial y varios cambios demográficos, entre los años 50 y 60 varias zonas de la fortaleza empezaron a hundirse, y no fue hasta los años 70 cuando se empezaron a hacer los trabajos de conservación, lo cual evitó que se produjeran derrumbes masivos y que permite a día de hoy seguir visitando la fortaleza con normalidad. Hace mucho que no vengo por aquí, estoy viendo que han abierto una zona nueva, Lapidarium, que quiere decir pues como una zona de tumbas, ¿no?, y de restos así arqueológicos. Ya que estamos aquí, pues voy a entrar a ver qué hay.
Dios, qué miedo tú, porque estaba esto súper oscuro y hasta que no entraba no se han encendido un poco las luces, porque si estaba apagado es porque no había movimiento, no me vaya a saltar aquí de repente una persona. No, pero mira, y todo esto es gratis, se puede acceder. Una zona con un montón de lápidas expuestas aquí como si nada. Parece todo muy bien conservado, la verdad. Me gusta ver que sigue habiendo atracciones turísticas gratis en el mundo, ya que en las ciudades principales más importantes te toca pagar siempre 20 euros para poder ver una pequeña iglesia o algo. Y esto la verdad es que está bastante chulo. Una escultura del año 1551, chaval. Yo no sé cómo en aquellos años podían hacer este tipo de cosas, la verdad. Picando ahí con martillo todo a mano, tío, flipo. Por lo que estoy leyendo es una exposición de fragmentos que se extrayeron cuando se derrumbaron varias casas de esta localidad que estaban justo aquí muy cerca de lo que es la entrada a esta fortaleza, porque básicamente entre los años 60 y 70, por culpa de que los edificios estaban muy mal construidos, varios se medio cayeron, se rompieron y tuvieron que ser demolidos, y extrayeron pues estas piezas de piedra que podían ser expuestas para que la gente las viera. Pero bueno, suficiente historia de la geografía humana, porque nos toca volver a las leyendas urbanas. Desde la época medieval hasta el día de hoy, Kłodzko ha conseguido gran parte de su agua gracias a los pozos. Se comenta que en la época había aproximadamente 12 pozos y 5 de ellos estaban encima de esta montaña. No, de verdad, imagínate excavar un pozo desde arriba de esta montaña hasta el suelo. No tiene mucho sentido, la verdad, pero es lo que tienen los caprichos de la gente rica. Y al final es lo que tiene la diferencia de clases. Aquí arriba en la montaña vivía la gente rica, la realeza, y los pozos que tenían aquí sobre todo solían utilizarlos ellos de forma privada para fabricar su cerveza. Mientras que los pozos que estaban en la parte baja de la ciudad eran utilizados por los ciudadanos humildes que simplemente querían conseguir agua para beber. Curiosamente, a día de hoy se siguen utilizando pozos, un total de 19 pozos para poder extraer agua, lo que obviamente pues son modernos, con otras tecnologías, funcionan de forma automática, pero lo que es la tradición de excavar pozos no se ha perdido. Pero bueno, ¿qué tiene esto de leyenda urbana? Pues bueno, cuenta la leyenda que había un humilde zapatero muy persistente que durante 9 años, cada día tras terminar su jornada laboral, bajaba a su patio trasero para excavar con sus propias herramientas de zapatero un pozo que llegó a tener 30 metros de profundidad. Cuando él se lo iba contando a la gente, se reían de él, decían que estaba perdiendo el tiempo, que nunca lo iba a conseguir, pero cuando lo vieron construido pensaron que era un auténtico milagro y se creía que beber del pozo daba muy buena suerte, sobre todo a los artesanos. Pero la locura de los pozos no acaba aquí, porque se dice que aquí habitaba una mujer muy misteriosa llamada Charlotta Ursini, que dicen que hizo un pacto con los franceses, que eran enemigos de la localidad, y que tiró veneno en los pozos, provocando el envenenamiento de muchísimos habitantes, lo cual debilitó mucho a la localidad y permitió que los franceses entraran apenas sin pelear. Se comenta que no lo hizo por maldad, sino que por amor, aunque bueno, yo aquí me parece un poco de vacío legal esto, envenenar a gente por amor, pero se dice que lo hizo porque estaba enamorada de un oficial francés que había sido expulsado de la ciudad, y todo esto acabó en tragedia porque la propia Charlotta murió poco después de envenenar a la gente, y se cree que su espíritu a día de hoy todavía vaga por los pozos antiguos en las noches frías. Así que bueno, ya conocéis un poco más de mis orígenes, de donde yo me crié, de donde empecé a vivir esta vida. No os como mucho más la cabeza. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, suscribiros y todo eso que me ayuda a crecer, y nos vemos en la próxima.